Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Y empezamos el programa de hoy con un monográfico que teníamos muchas ganas de abordar. Todos conocéis, seguro, a Gustavo Adolfo Bécquer, pero nuestro invitado de hoy lo conoce muy bien y nos va a hablar un poquito, o más bien un muchito, porque lo va a hacer, esperamos, de forma extensa. Nos va a hablar de este autor, de su obra y también de un proyecto que hay ahí en marcha, casi ya a punto de salir, que también nos parece muy interesante. Nuestro invitado es Jesús Relinque, nació en Cádiz, es autor de ensayos, de relatos publicados en varias antologías y también ha publicado varias novelas, en concreto 3. La llave de los misterios, la primera, en 2017, la publicó con Cazador de ratas, ambientada en el Cádiz de 1989, mucha aventura, mucho misterio, mucha leyenda gaditana. Un libro que, por cierto, lleva ya varias ediciones, no sé, ahora no lo podrá concretar él, si son 7, 8, no sé, pero son varias. En 2019 publicó su segunda novela, La ciudad oscura, ambientada en la misma ciudad de Cádiz y con los mismos protagonistas, una pandilla bastante peculiar, ahora también sí lo comentaremos. Y hace muy poquito, en abril, ha publicado su tercera novela con los mismos protagonistas, pero en esta ocasión ambientada en la Expo 92 de Sevilla. La novela se titula Los jinetes del sueño. Jesús, bienvenido a Windhumanoz Podcast. Estamos encantados de tenerte aquí para hablar de Bécquer. ¿Cómo estás? Muy bien, Ismael, el placer es mío. Os llevo escuchando desde el principio, así que ya tenía ganas de estar por aquí un ratito con vosotros. Pues nada, vamos a hablar un poquito de Bécquer, pero bueno, cuéntanos también, antes de empezar, esos libros que tienes ambientados en Cádiz o este último en Sevilla en la Expo 92. Esa pandilla tan peculiar. Yo tengo la suerte de haber leído los 2 primeros, el tercero todavía no lo he leído, pero lo leeré en breve. ¿Y qué? ¿Cómo va ese nuevo libro? Bien. Bueno, la verdad es que está todavía recién salido del horno. Se publica, fíjate, muy cerquita de la fecha del 30º aniversario de la Expo, así que así es, sí. Estaba todo pensado, ¿eh? El 20 de abril fue el aniversario, el 30 de la inauguración. Totalmente. Y bueno, pues estos pringados, ¿no? El Club de los Pringados, que es un poco el reflejo gaditano pasado por el filtro, ¿no? De las cosas que se me ocurren y tal. Como digo, el reflejo de los Goonies o de aquel club de los perdedores, ¿no? De Stephen King en It. Llevados a Cádiz, como has dicho, ¿no? El reverso mágico y misterioso de la ciudad, que en esta tercera entrega, en Los jinetes del sueño, pues decidí llevármelo a Sevilla, porque evidentemente todo lo que ofrece esa cultura, ese legado histórico de la ciudad hispalense también era un perfecto escenario, ¿no? para estos Goonies de Cádiz. Además, ya te digo, la tercera la espero leer pronto. Las otras 2 sí me llamó la atención, que la primera está ambientada en Cádiz en el año 89, es una novela quizá, es para todos los públicos evidentemente, pero sí un poco más juvenil quizá, sí. Que ya digo, puede leerla cualquiera, y sí que en la segunda noté como un cambio, como un puntito más, como su propio nombre indica, más oscuro, sí. más adulto, y la verdad es que es muy curiosa la mezcla, porque además eso, hay mucha aventura, mucho misterio, mucho tal, pero es para todos los públicos, por supuesto, pero es verdad que hay como ese contraste que me gustó mucho entre una y otra. ¿Esta tercera cómo va? ¿Qué? ¿Una mezcla o cómo? Bueno, La ciudad oscura, como tú has dicho, era más adulto, un libro más adulto, además ambientado en una época muy chunga,
la posguerra en Cádiz en el año 47, miseria, hambre, diferencia de clases sociales brutales y sobre todo, bueno, el epicentro que fue la gran explosión, ¿no?, que hubo en Cádiz de esas minas submarinas que estaban abandonadas, remanente, digamos, de la guerra civil, y que por desgracia en agosto pues explotó por alguna razón que todavía no se sabe muy muy exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ese misterio, La ciudad oscura te cuenta esa historia también con aventura, como tú has dicho, quizás más adulta. Y ahora con los jinetes, pues vuelve un poco el carácter juvenil de La llave de los misterios, aunque quizá un poco más maduro, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los protagonistas de La llave de los misterios tenían 10, 11 años, y en los jinetes del sueño, bueno, han pasado 3 años, así que ya están ahí con los 14, con las hormonas en plan efervescente, ¿no? Como el paracetamol en el agua, ¿no? Pues fíjate qué casualidad que yo en el 92 tenía 14 años, precisamente. Bueno, entonces tú eres miembro honorífico del club, ¿no? Así que lo voy a reconocer bien. Sí. La época. Totalmente. En fin, pues nada, vamos a meternos si quieres en el tema que nos ha traído aquí, aparte de por supuesto hablar de tus libros. Luego hablaremos también de ese proyecto que está muy relacionado con lo que vamos a hablar precisamente. Sí. Pero bueno, háblame un poquito, si te parece, un breve apunte biográfico de Becker antes de empezar ya a hablar de su obra y demás, ¿te parece? Claro, pues Becker, bueno, tú has dicho antes que me es muy familiar. La verdad es que llevo leyéndolo desde que tengo uso de razón. Quizás a mí me empujó un poco a escribir, ¿no?, esas leyendas de Becker, a mí y a mucha gente más, seguro, ¿no? Pero digamos, bueno, para poner esa nota histórica, decir que Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, que era su nombre real, Becker era un apellido de la familia, por parte flamenca, digamos, que tenía el padre, José Becker, un pintor costumbrista bastante popular, y que Gustavo Adolfo pues tomó, ¿no? También lo hizo suyo. Nació en 1836 en esta familia de pintores. Y bueno, pues esa infancia estuvo totalmente marcada por la muerte prematura tanto del padre, de José, como de la madre, Joaquina Bastida, poco después, ¿no? Algo que le hizo embarcarse muy pronto, muy joven, junto con su hermano, su inseparable hermano Valeriano, en esa osada aventura de abandonar el hogar hispalense y marchar a buscar la fortuna en Madrid, casi nada, ¿no?, con tan solo 18 años. Pues yo creo que en 1854, que es cuando los Becker viajan a Madrid por primera vez, pues ese caldo de cultivo que había allí, cultural, donde las tertulias, los cafés, ese epicentro de interés, como digo, cultural, pues creo que era muy atractivo para ellos, para sus inquietudes intelectuales, para sus dotes artísticas, que veremos poco después, y bueno, pues yo creo que a partir de ahí pues comienza un poco su historia, ¿no?, su historia artística. Sí, y hay que decir, yo creo que también, bueno, yo soy de Sevilla, tú eres de Cádiz, conoces muy bien también a Becker, pero es cierto que yo siempre he tenido la sensación de que hay gente como que tiene una idea de Becker que, aunque es real, porque es verdad que su faceta romántica está ahí y todos la conocemos, de poeta, de tal, pero hay ciertas facetas de Becker como que están como más ocultas, o como que cuando se las cuenta o alguien las conoce, dice, ¿este también es Becker? De hecho, yo creo que mucha gente, cuando nos escuche contar cosas de Becker, se va a asombrar, ¿no? Claro. Vamos a ver, yo creo que cuando alguien nombra a Becker, la imagen mental seguramente se parezca mucho al típico arquetipo del escritor romántico español, ese que iba persiguiendo amores uno tras otro, con grandes dotes para la poesía, una imagen total de lo bohemio, pobre, sin un duro, con una alargada sombra que siempre le persigue y que le hace, quizás ahondar más en ese carácter romántico. Sí, lo trágico, todo lo que conlleva. Totalmente. Y bueno, y es verdad, esto sí es totalmente cierto, ese desenlace
tan terrible que ocurre, bueno, pues con su muerte muy joven, con 34 años. Sí. Pero la verdad, Ismael, lo que tú has comentado, ¿no? Hay muchas facetas de Becker que quizás no sean tan conocidas, porque está claro que Becker fue romántico, no vamos a negarlo ahora, ¿no? Claro. Seguramente más por romántico que romántico, por la época en la que se movía, pero también fue muchas otras cosas. Hay que decir que cuando llegó a Madrid, como hemos comentado antes, ¿no? En 1854, pues muy pronto se empieza a codear con los periodistas de la época, a enlazar, bueno, contactos, ¿no? Que le van a servir para ir publicando artículos en diversos periódicos, como por ejemplo el Porvenir, que fue el primero en el que escribió y que, bueno, por desgracia a los pocos meses pues cerró, ¿no? Tuvo que cerrar, así que es verdad que los comienzos de Gustavo Adolfo Bécquer como periodista fueron complicados, eso está claro. Teatro también se metió, escribió mucho teatro, ¿no? También escribió teatro, bueno, es totalmente, hay muchas facetas, ¿no? en Bécquer, esa adaptación teatral, por ejemplo, de Nuestra Señora de París, que es un original del gran Víctor Hugo, a la que rebautizó como Esmeralda, y que, bueno, que a día de hoy es una pieza totalmente perdida, por desgracia no se conserva. O, por ejemplo, comedias teatrales como aquella que se llamaba La novia y el pantalón, que no será ni mucho menos la última incursión de Bécquer en ese enfoque cómico satírico, ¿no? En el que también se movía como pez en el agua, totalmente. Es curioso también, se habla son muy conocidas las tertulias de aquella época y tal. También estuvo Bécquer por ahí metido, ¿verdad? Además, cada vez que investigo sobre el tema me dan ganas de viajar en el tiempo, ¿no? Como en la gran serie de los hermanos Olivares, coger una puerta del ministerio y plantarme allí. Porque sí, esas tertulias, digamos que se desarrollan en casa de los Espín. Los Espín, bueno, Joaquín Espín era un prestigioso músico, dicen el pionero de la zarzuela moderna, y tenía una hija que se llamaba Julia Espín, que a la postre dicen que fue la verdadera musa de Bécquer, ¿no? Bécquer era su amor platónico. Al parecer, bueno, pues gran parte de su obra, tanto rima como seguramente leyenda, esa figura de Julia por ahí, en plan anónimo, ¿no? Nunca la menciona de forma directa, sí. Pero se ve que era, como digo, la que le inspiraba, ¿no? Esas historias. Y bueno, por supuesto, pues le sirvió, como hemos dicho antes, para hacer contacto, ¿no? Que al final era una manera de ir abriendo ese terreno en la época. ¿Qué importancia tuvo para Bécquer el periódico El Contemporáneo? Pues El Contemporáneo, que por cierto, bueno, a poco que se investigue un poco en la hemeroteca, se conserva, bueno, gran parte, ¿no? de la edición que se publicó en su día y que es muy recomendable de echar un vistazo. Ese periódico, una vez que comienza, digamos que es cuando ya empieza, vamos a decirlo así, la época dorada de la obra de Bécquer, empieza ya a levantar cabeza. Le costó arrancar, pero al final arrancó. Correcto. Y bueno, pues allí publicó artículos de toda índole y seguramente sus mejores historias, ¿no? Entre ellas, pues varias de las leyendas que poco después repasaremos. Bueno, incluso se llegó a convertir en el director del periódico años después, ¿no? De entrar en redacción, concretamente en 1864, ¿no? Y de hecho no fue la única revista o único periódico que dirigió, porque también ya en los últimos años de su vida se convirtió en el director de una revista cultural que se llamaba El Museo Universal, o de un magazine de teatro que se llamaba El Entreacto. O sea que ahí empieza ya, digamos, lo que comentamos antes, ¿no? De que esa figura del poeta que está en la miseria, pues poco a poco se va disipando y comienza a tener recursos para ir un poco más desahogado. De hecho, a mí hay una de las facetas que siempre me han llamado mucho la atención de Bécquer y que me resulta muy, muy curiosa, es esa de su participación en las publicaciones satíricas. Su hermano Valeriano era pintor. Y claro, hay algunas publicaciones por ahí que además se pueden consultar
que son alucinantes, ¿eh? Y que esa es una, por ejemplo, de las cosas que hay gente que dice, pero Becker hacía estas cosas. Pues sí, cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, ya yo creo que es de las primeras facetas que comienza, ¿no?, a sorprender un poco. Había un periódico satírico llamado Doña Manuela, donde supuestamente participó. Es verdad que esto fue desmentido por el propio poeta, pero bueno, no tiene por qué ser oficial, ¿no? Esa versión. Quizás no le convenía en ese momento firmar esos artículos satíricos con su nombre, pero lo que es aún más sorprendente y más insólito es que resulta que existía por la época un álbum ilustrado llamado Los Borbones en Pelotas, firmado con un seudónimo. El seudónimo era S.E.M., Sem, tras el que se supone que, bueno, que se ocultaban varios autores, entre ellos el propio Gustavo Adolfo o su hermano Valeriano. ¿Qué es Los Borbones en Pelotas? Bueno, pues para entendernos, yo lo definiría como si fuera una edición a lo bestia de lo que hoy conocemos como la revista satírica El Jueves, ¿no? Pero en el siglo XIX, claro. Sí. Cuidado, casi nada, ¿no? Claro. A poco que investiguemos y busquemos imágenes de este álbum, pues veremos ilustraciones en las que desfilaban personajes públicos, famosos, ¿no?, populares de finales del reinado de Isabel II, sobre todo de la Casa Real, con una serie de textos, bueno, en situaciones un poco comprometidas, vamos a decirlo así, ¿no? Y además con un texto en rima que ya le ponía un poco la guinda, ¿no? A mí que me encanta el carnaval, por ejemplo, a mí me recuerda mucho a lo que son los romanceros en el carnaval de Cádiz, ¿no? Que son como unas ilustraciones que el que canta el romancero va, digamos, rimando, ¿no?, para describirla, y son muy satíricas del palo, ¿no?, de Los Borbones en Pelota. Para ejemplificar esto, bueno, pues una caricatura, por ejemplo, de Isabel II, que practica sexo con un asno y que va acompañado del siguiente texto. Por probar de todo, de tirarse a un pollino, encontró modo. Vamos, una cosa brutal. Sí. Es una faceta curiosísima y eso en internet se puede encontrar información y merece la pena. ¿Y qué es lo que se encontró, cambiando un poco de tema, qué es lo que se encontró entre los papeles de Julia Espín? Bueno, pues una serie de ilustraciones que podríamos denominar como surrealistas, en las que, bueno, ya vamos a ir adentrándonos un poco en esa faceta oscura quizás, ¿no?, de Becker, porque, por ejemplo, había una ilustración en la que había unos esqueletos jugando al tenis. La pelota era una calavera, ¿no? Bueno, tú dices, a ver, ya la figura del bohemio romántico y tal, bueno, ya parece que se aleja un poco, ¿no? De hecho, aquí se está burlando directamente de algo, de un concepto muy relevante en su obra, como fue la muerte, ¿no? Hubo otro dibujo que he encontrado hace poco. Bueno, estuve de visita en el monasterio de Veruel hace poco, que es uno de sus santuarios, ¿no? Santuario de Becker, donde se retiró varias veces allí tanto a curar su enfermedad, su salud delicada, como también a inspirarse, ¿no? Y allí pues descubrí un dibujo que se llama Concierto de Espectros, 1860, donde un esqueleto toca un piano mientras que otro pues está ahí como disfrutando, ¿no?, escuchando ahí, como si fuera una antesala de la famosa leyenda Maese Pérez el organista, que por cierto sería publicado un año después de cuando fue firmada esta ilustración. Sí, pues la verdad es que tiene bastante relación, al menos quien pueda ver la imagen está bastante relacionada. También otra faceta curiosa, el censor de novelas. Sí, bueno, pues un cargo ya también que le fue dado en 1864, ya en la parte final de su vida. Un cargo, evidentemente, bueno, pues de alta alcurnia ya, ¿no? Algo que le granjea un contacto de esos que fue haciendo tanto Gustavo como su hermano. En este caso, Luis González Bravo, que eran grandes amigos y que este hombre, González Bravo, fue ministro y presidente del gobierno, ¿no? Claro, esto pues hace que, por lo que sea, pues Becker pues es, como digo, obsequiado, ¿no?, con este cargo de censor de novelas, que tampoco ejerció durante mucho tiempo,
pero que también, una vez más, va en contra un poco de la figura del bohemio romántico. Y bueno, lo que comentabas al principio, Gustavo llegó a Madrid con su hermano, Valeriano, y esa relación eran inseparables. Y qué influencia, ya has comentado algo de las publicaciones satíricas en las que participaron ambos y demás, pero bueno, qué influencia la que tuvo Valeriano en su hermano. Yo diría que total, ¿no? Que no se puede entender la obra y la vida de Gustavo Adolfo sin lo que fue su hermano, valedor durante toda esa época que estuvo en Madrid. Y bueno, y ya más en detalle, pues la verdad es que hay bastantes ilustraciones del gran pintor que fue Valeriano que ilustran pues esos textos que él publicaba en periódicos, ya fueran leyendas o ya fuera otro tipo de relato corto y tal, que bueno, que a veces también se puede ver en esos periódicos que hemos ido citando previamente y que merece la pena de echarle un vistazo. Pues nada, así de entrada ya hemos visto que ese Becker que la mayoría de la gente conoce tiene muchas aristas y muchas cosas que comentar, ¿verdad? Totalmente, y bueno, y ahora que profundizaremos, digamos, en ciertos aspectos concretos de la obra de Becker, yo creo que más aún se va a descubrir ciertos secretos, ¿no? que hay tras su figura, que lo hace totalmente más interesante, ¿no? De lo que podría parecer a simple vista. Bueno, aunque nos vamos a centrar en las leyendas, porque bueno, es lo que está más relacionado, digamos, con las temáticas que tocamos en Windham & Oz, pero bueno, algún repaso sí hay que hacer, algún comentario a sus rimas que son mundialmente famosas, ¿no, Jesús? Sí, claro, a ver, normalmente nosotros tenemos en mente esa edición típica, ¿no? A lo mejor de círculos de lectores, ¿no? O de otras editoriales ya añejas de rimas y leyendas, sí, que suele ir una de la mano de la otra, pero realmente, bueno, son dos obras totalmente, por un lado, separadas y por otra, pues con muchos puntos en común. De hecho, ese halo de misterio de los que suele hablar Becker en sus leyendas, pues a veces aparecen, ¿no? En retazos en sus propias rimas. Y de hecho, cuando estuve estudiando algunas de sus rimas, algunas más famosas que otras, ¿no? Por ejemplo, diría yo que la 53, creo que puede ser la más popular de ellas, ¿no? Esa de las oscuras golondrinas. Sí. Volverá a las oscuras golondrinas en tu balcón su nido a colgar, pues tiene al parecer un origen pues bastante concreto, ¿no? Y es que de hecho en 2019 el escritor Juan Carlos de Lara realizó una ardua labor de investigación y dio con lo que era, bueno, pues el número 5 de la calle de los Libreros en Madrid, que ni más ni menos era el sitio, el antiguo domicilio de los Espín, donde se celebraban esas tertulias culturales que hemos comentado antes, donde Becker, bueno, pues estaba coladito, ¿no? por Julia. y bueno, ahí donde se reunían, pues, como hemos dicho, músicos, periodistas, escritores, lo más granado, ¿no? De la sociedad cultural del siglo XIX. Pues nada, resulta que uno de los balcones, concretamente la segunda planta de ese número 5 de la calle Libreros, pues allí había unas golondrinas que anidaron y que parece que fue el origen, ¿no? De esta famosa rima de las oscuras golondrinas, ¿no? Y que bueno, que a partir de ahí, pues el escritor que hemos comentado, Juan Carlos de Lara, pues publicó un libro llamado El balcón de las golondrinas, narrando toda esta aventura. ¿Cómo descubrió ese balcón? Sí, ya ves que Becker y su obra pues guardan muchos secretos y que poco a poco son desvelados, ¿no? Conforme además, pasa el tiempo. Las rimas de Becker en vida publicó pocas, ¿no? De sus rimas. La mayoría fueron publicadas una vez fallecido, ¿no? Sí. De hecho, tengo apuntado por aquí que fueron apenas 15, ¿no? De esas 76 que finalmente, bueno, se recopilaron por parte de sus amigos y sus allegados después de morir. La verdad es que tenemos esa suerte, ¿no? De que prácticamente en el lecho de muerte de Gustavo Adolfo, pues él comenta a sus amigos que sí, que le gustaría que su obra fuera
publicada, bueno, ya en el último momento, ¿no? Como podríamos decir, en tiempo de descuento prácticamente. Sí. Y ya a partir de ahí, bueno, pues los amigos rescatan, recopilan la obra, seguramente todo lo desordenan, ¿no? No están los poemas publicados en orden cronológico, bueno, pero al final lo importante que es que tanto los poemas, se podrían haber perdido perfectamente. Totalmente, bueno, y de hecho no sabemos, ¿no? Realmente si había más obras que en este proceso de recopilación, pues a lo mejor se quedaron por el camino, claro. Bueno, pues pasamos a las leyendas, que a mí una de las cosas que me ha llamado la atención es que se publicaron las escribió en un periodo bastante concreto de su vida, ¿no? Yo pensaba que a lo mejor había escrito durante más tiempo, pero no. Cuéntanos cómo empezó todo. Bueno, pues fue en 1857 cuando comienza con las leyendas hasta 1863, digamos, bueno, su época de madurez, ¿no? Sí, a mí me cuadra, ¿no? Después de todas esas luces y esas sombras en Madrid, buscando trabajo, intentando hacerse un hueco y tal, después de aquella dura infancia con la desaparición de sus padres, pues, bueno, se ve que además todo se ve influenciado, esa faceta oscura que veremos en las leyendas, por esa enfermedad que le persigue, bueno, prácticamente casi toda la vida, ¿no? Esa tuberculosis, le decían la enfermedad romántica, al parecer muy común en la época. Sí. Aunque es curioso, ¿no? Porque esto es otro de los grandes misterios, debates que hay sobre Becker, porque yo he escuchado como 3 o 4 versiones de cómo murió, ¿no? Es verdad, y de enfermedades distintas. Y de hecho, lo que me comentaste antes del monasterio de Veruela, que él iba allí a tratarse los problemas que tenía. Pero es verdad que se ha hablado de varias enfermedades distintas. Sí. Como digo, tuberculosis, se ha dicho pulmonía, se ha dicho sífilis, en fin. Bueno, al final es lo de menos, ¿no? Pero es verdad que el hombre, la salud, pues siempre la tenía un poco delicada. Y que seguramente eso pues le influenció a la hora de escribir esas leyendas en las que yo diría que lo más destacable, bueno, las cosas más destacables que nos llama la atención es esa unión del folclore que hace, no solo español, por cierto, folclore español también de otras tierras y otras culturas como la hindú, ¿no? Esa unión del folclore con la narración misteriosa y sobrenatural que prácticamente yo diría que está instaurando un nuevo género, ¿no? de relato, ¿no? Algo que posteriormente pues será visitado múltiples veces, en múltiples ocasiones por muchos autores, ¿no? Posteriormente. ¿Qué son las leyendas? Cuéntanos así a grandes rasgos, que ahora profundizaremos en algunas de las más destacadas, pero ¿qué son a grandes rasgos las leyendas de Becker? Bueno, pues las leyendas no dejan de ser cuentos en los que sus protagonistas pues van como recopilando una serie de puntos en común, ¿no? que podemos encontrar en prácticamente todas las historias y que es como si Becker fuera uniendo con líneas estos puntos, ¿no? Como los pasatiempos en los que ibas uniendo puntos y surgía una figura, sí, para acabar firmando estas leyendas en las que yo creo que merece la pena que nos detengamos en revisar esos puntos en común, porque iremos descubriendo cosas muy chulas, ¿no? Muy interesantes. Pues venga, vamos a empezar el primero. Bueno, pues el primero, el tema de la fe. Está claro que hay mucho. Bueno, la época es deudor, evidentemente, este elemento de la época, pero sí, hay muchísimos elementos religiosos en las leyendas. Tenemos, figuras, todo tipo de figuras de Cristos, tenemos un órgano de iglesia, cuyos acordes, hacen vibrar y temblar a aquellos que acuden a la misa. Tenemos cruces de todo tipo y por supuesto menciones a Dios y a su antagonista, al diablo. La segunda, la figura femenina, que no falte. Que no falte, la mujer. Ya hemos comentado algo sobre Julia Spin y tal, sí, claro. Pero de hecho no sabemos, sería difícil determinar a cuántas mujeres conoció Becker en su vida.
de cuántas se enamoró, a cuántas enamoró y cuántas hay ahí reflejadas en su obra, ¿no? Tanto en prosa como en verso. Pero lo cierto es que la figura de la mujer es muy recurrente, ¿no? En la leyenda. Y suele hacerlo, bueno, a veces de forma evanescente, esa figura etérea, ¿no? Que no puedes alcanzar, que es difícil de palpar, de alcanzar, siempre hay de manera espiritual prácticamente, y otras, bueno, como una víctima terrenal, en la mayoría de las ocasiones, víctima del desamor, ¿no? O de alguna historia trágica, también está muy deudora, ¿no? Del romanticismo y tal. Y a mí me gusta pensar que, bueno, antes hemos lanzado esa teoría, ¿no? De que Julia Spin fue esa musa evanescente, ¿no? Que aquí no tiene nombre, pero que suele aparecer en las leyendas. Pero yo creo que no, que es algo más, incluso más elevado, ¿no? La figura propia femenina, algo simbólico, ¿no? Más que una mujer en concreto. Y bueno, ya hemos apuntado antes también, un punto también clave, la muerte. La muerte, a ver, otra figura muy deudora del romanticismo o del posromanticismo. Bueno, aquí la innovación que introduce Becker, ya claro, es esa prosa de las leyendas que es verdad que estaba más instaurado hasta la fecha en la poesía, pero bueno, él decide llevarlo a esos relatos de evasión que son las leyendas y le da una nueva dimensión. De hecho, aquí podemos aportar ese texto que empezó a escribir en 1868, inacabado, que hoy se conoce como el libro de los gorriones. Bueno, pues no vivió lo suficiente como para poder concluirlo. Y vamos a rescatar un texto que hay, un prólogo, un modo de apertura, que se denomina la introducción sinfónica, y que, bueno, como he dicho, es un prólogo que posteriormente veríamos en esas ediciones que hemos comentado antes, ¿no? De Rimas y Leyendas, como para abrir el libro, ¿no? Y es curioso porque esta introducción sinfónica no deja de ser un epitafio, ¿no? Casi un testamento, ¿no? Un texto creo que es recomendable de leer porque, bueno, aquí Becker entabla una charla, una conversación de despedida hacia lo que serían sus propios fantasmas, ¿no? Esos ensueños que durante toda su vida, bueno, pues tuvo y que también ya le ayudó a originar esa faceta que conocemos ahora, ¿no? A través de las leyendas, esa faceta sobrenatural que plasma en estas historias y en toda su creación literaria. Además, claro, fue en 1868, un par de años antes de morir, que ya veía que la cosa no iba bien, creo yo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que de alguna manera, evidentemente, pues tendría que estar ya en la última fase de su enfermedad y tal, pero yo diría que de alguna manera tenía esa sensibilidad especial con la muerte, con esas barreras, esas puertas al otro mundo que bueno, a veces los que escribimos pues nos gusta reflejar en nuestras historias y tal, pero yo creo que Becker, si hubo algún artista, algún escritor que se codeó con ellas, ¿no? Fue él. Y bueno, y ese texto, ¿no? Ese fragmento que vamos a recuperar, pues dice así: si morir es dormir, quiero dormir en paz en la noche de la muerte, sin que vengáis a ser mi pesadilla, maldiciéndome por haberos condenado a la nada antes de haber nacido. Tal vez muy pronto tendré que hacer la maleta para el gran viaje. De una hora a otra puede desligarse el espíritu de la materia para remontarse a regiones más puras. Vaya, casi nada. que se lo veía venir totalmente, ¿eh? Sí, pero es verdad que la forma de afrontarlo es muy particular. Bueno. Sí. Y bueno, a ver, que su muerte también fue muy, muy especial, ¿no? Pues ya lo hemos anticipado en el lecho de muerte, rodeado de sus amigos, concretamente, bueno, pues Augusto Ferrán, uno de sus más allegados. Becker le hace dos peticiones. La primera es que queme sus cartas porque serían su deshonra,
creo que nunca sabremos ni a quién iban dirigidas ni cuál era su contenido. Y que por otro lado, bueno, pues que finalmente que publiquen sus obras, ¿no? Como hemos dicho, es que realmente no lo hemos comentado, pero creo que se puede deducir, es que él no llega a publicar ningún libro en vida. Sí, es así. Todo sí, lo no que... lo hemos comentado, pero es verdad. Es Claro. Todos sus textos, bueno, pues salen publicados en revistas o periódicos, pero un libro como tal, que recopile sus obras, pues nunca llegó a ver la luz, ¿no? Y bueno, aquí también tenemos un fragmento de lo que dicen que fueron sus últimas palabras, que fue algo así como: sabéis que no soy pretencioso, pero si es posible, publicad mis versos. Tengo el presentimiento de que muerto seré más y mejor leído que vivo. Bueno, y creo que acertó, ¿no? Tiene pinta que acertó. Sí. Y menos mal que tuvo esa lucidez final de decirle a los amigos que trataran bien sus textos y que los publicaran. Lo que nos habríamos perdido. Y bueno, y aquí ya dirijo la atención hacia ti, hacia Ismael, porque bueno, tú mismo me contaste cuando estábamos preparando este capítulo, pues lo que hay más allá, ¿no? De todo el tema de su muerte, entierro, en fin. Hay algo ahí también misterioso, ¿no? Sí, la verdad es que tuve la suerte de publicar en la revista El Gato Negro un artículo precisamente sobre Bécquer, pero claro, por darle un enfoque distinto, me centré precisamente en eso, en el traslado de los restos de Gustavo Adolfo Bécquer y de Valeriano desde Madrid a Sevilla. Y la verdad es que fue bastante curioso, porque para empezar, la exhumación de sus cuerpos, que se produjo en la Sacramental de San Lorenzo en Madrid, en el nicho número 470, se produjo en 1913. Claro, teniendo en cuenta cuando habían muerto, pues muchísimo después. Y la historia sí a mí me resultó curiosa porque no sabía cómo había sido. Resulta que una comitiva fúnebre se dirigió a la estación de Atocha en una carroza de tiro con 4 caballos. Imagínate la pompa de la época también, claro. Ahí tenían preparados los cofres que contenían los restos de Gustavo Adolfo y de Valeriano. Los colocaron en un vagón tapizado de negro. Y bueno, para Sevilla, que es lo que realmente Gustavo Adolfo quería. Su deseo era descansar en la ciudad donde nació, y de hecho en cartas desde mi celda lo comenta. Eso fue el 9 de abril de 1913, pues al día siguiente, el 10 de abril, el tren llegó a la estación de Plaza de Armas de Sevilla. Los cofres se colocaron en una capilla que improvisaron en la propia estación. Lo he dicho, con mucha pompa, con un altar con dosel de terciopelo negro. Muy de película, ¿eh? Claro, tú imagínate la historia. Pero resulta que ese día cayó una tromba de agua descomunal en Sevilla, una niebla que no se veía nada. Era, claro, lo que hablamos, las historias de Bécquer parece que se hicieron realidad ese día. Precisamente ese ambiente lo creó precisamente ese día. Total. Resulta que el cortejo fúnebre pues no pudo llegar a su destino y se quedó refugiado en la capilla de las 7 Palabras de la parroquia de San Vicente. Pasamos al día siguiente. Ten en cuenta que la exhumación fue el 9 de abril, pues ya estamos en el 11 de abril y por fin la comitiva fúnebre reemprendió la marcha, pasando por la Plaza del Duque, y llega a la Anunciación. Y ahí es donde precisamente, a día de hoy, en el Panteón de los Sevillanos Ilustres, es donde se encuentran los restos de los dos. Que además, como tú bien sabes también, el Panteón de los Sevillanos Ilustres está en una zona de Sevilla que se conoce en los mentideros paranormales o del misterio como la milla de oro del misterio sevillano, en el que hay varios sitios en el que se cuentan historias bastante curiosas, y se concentran todas precisamente entre el Panteón de los Sevillanos Ilustres, el famoso restaurante Viandas, que ahora se llama Perro Viejo o algo así, no recuerdo cómo se llama ahora,
y lo que era lo que ahora es la Caixa o tal, que era el teatro. Y ahí, en esos 3 puntos, hay muchas historias que se cuentan bastante curiosas, pero la verdad es que el traslado de los restos, que no sabía yo que había habido esos incidentes, pero la verdad es que es bastante curioso. Impronta misteriosa de Becker que continuó después de su muerte. Sí, totalmente. Sí, muchos años después de su muerte. En fin, vamos a continuar si quieres con, bueno, hablamos un poco, ya lo has citado antes, lo de la mezcla de folclore no solo español, sino también de otros como hindú. Vamos a comentar un poquito. Bueno, pues al fin y al cabo esta tradición, este folclore que él refleja en las leyendas, a ver, no es más que hacer suyas esas historias típicas, relatos populares que se cuentan de padres a hijos, de abuelos a nietos, en la que cada vez que se cuenta, como el juego del teléfono, ¿no? Bueno, pues va variando esa historia, se le añaden cosas, se olvidan otras, se crea una nueva versión, ¿no? Prácticamente cada vez que se cuenta y bueno, pues al final, como él mismo dice, por ejemplo, en una de las leyendas, en la Cueva de la Mora, él dice, había alguna historieta y como yo soy muy amigo de oír todas estas tradiciones, especialmente de labios de la gente del pueblo, le supliqué me la refiriese. Está chulo esto, ¿no? Porque aquí tenemos al Becker viajero que conoció muchos sitios de España y que se enriquecía de esas historias, ¿no? O de los libros que podía leer allá donde iba para después utilizarlas en estas leyendas, por supuesto, bueno, pues mezclándolo todo, ¿no? Con su propia imaginación. Y además lugares, claro, ciudades con mucha historia, con muchas culturas que pasaron por ellas y que todo eso enriqueció. Totalmente, y de hecho, bueno, pues en estos lugares podríamos citar a Toledo, el que dicen que era uno de sus lugares favoritos, Sevilla, por supuesto, Soria, o bueno, la zona del Moncayo en Aragón, como hemos dicho, pues el monasterio de Veruela o el pueblo maldito de Trasmoz, ¿no? Vamos, resulta que he estado hace muy poco por allí, por esa zona, por el Moncayo y tal, y me comentaban gente de allí, hablando precisamente de Becker, que ellos, para ellos Becker era paisano suyo, ¿no? O sea, era como de la familia, digámoslo así, ¿no? Así que, y seguramente esto lo dirían también en Soria o en Toledo, y evidentemente en Sevilla, ¿no? Que fue su lugar natal, pero fíjate los lazos que creó, ¿no? Este hombre allá donde fue. Y bueno, y por supuesto, estas historias, estos sitios, estos enclaves de poder, pues está claro que a Becker le gustaba reflejar, pues, por ejemplo, castillos, templos, catedrales, iglesias, páramos, bosques, estanques y lagos, por supuesto, cementerios e incluso esos campos de batalla que se convierten en campos santos y en los que pasan cosas, ¿no? Sitios muy, muy determinados, muy concretos, bueno, que han pasado a ser puntos de la historia del misterio, ¿no? De este país. Sí, y un elemento básico en la obra de Becker, y tú mismo lo has dicho, algo que atrae a la gente que le gusta Becker o que lee a Becker, es el mundo onírico, lo irreal, lo oculto, lo inexplicable, todo lo que recrea en sus textos. Bueno, yo creo que esto es el punto que más nos engancha al final, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, esos fantasmas, esos sucesos que no tienen explicación, los enclaves encantados y embrujados, o bueno, animales y objetos que actúan como si estuvieran poseídos, ¿no? Elementos paranormales, en definitiva, aunque yo creo que en esa época, en 1860, eso de paranormal tampoco se usaría demasiado, esa expresión, quién sabe. Y bueno, y dentro de todo esto, para mí me resulta fascinante el tema del concepto del sueño, ¿no? Antes hemos mencionado un poco de pasada el tema del mundo de lo onírico, pero es verdad que repetidas veces a lo largo de sus textos pues se refiere al concepto del sueño, además con palabras muy, muy concretas y
y que creo que merece la pena que recordemos. Por ejemplo, vamos a mencionar esa leyenda del caudillo de las manos rojas, que precisamente esta es la que narra una tradición cuyo origen es hindú, que no está en nuestro país, y que dicen que fue, según el Ramón Rodríguez Correa, que fue amigo y cronista de Bécquer, pues fue la primera de las leyendas, ¿no?, que vio la luz. Ahí escribe Bécquer que los sueños son el espíritu de la realidad con las formas de la mentira. Esa frase a mí se me ha quedado grabada porque es muy, muy definitoria, ¿no?, de lo que él consideraba los sueños. También tenemos el Miserere. Después hablaremos un poco también en profundidad porque creo que merece la pena. Sí, luego describiremos algunas de las leyendas más. Y aquí en el Miserere, bueno, pues hay un ritual en el que Bécquer dice que era una ceremonia en la que el músico que la presenciaba, absorto y aterrado, creía estar fuera del mundo real, ¿no?, y vivir en esa región fantástica del sueño, donde todas las cosas se revisten de formas extrañas y fenomenales. Y por último, bueno, la Corza Blanca, otra leyenda, donde hay un señor que va de caza con sus monteros y su hija, y bueno, se encuentra con un grupo de corzas, donde destaca una de ellas, y a partir de ahí empieza a montarse todo el tinglao, ¿no? Ahí Bécquer dice que después de mecerse un instante en ese vago espacio que media entre la vigilia y el sueño, entornó al fin los ojos, dejó escapar la ballesta de sus manos y se quedó profundamente dormido. Está claro que, bueno, que ese mundo que hay tras el velo de los sueños, pues está ahí totalmente presente, ¿no?, en sus leyendas. Está claro que el mundo de los sueños es muy importante en la obra de Bécquer. Se ha escrito artículos que analizan la obra de Bécquer. Y cuéntame, porque hay uno en concreto, el de Entre sueños, de José Luis Varela, de 1969, lo tengo aquí anotado, lo que me has pasado, a través de la revista de Filología Española. ¿Y qué es lo que cuentan ahí? En un análisis titulado Mundo onírico y transfiguración en la prosa de Bécquer. Eso es uno de ellos, pero por lo que veo ahí se ha publicado bastante más, ¿verdad? Sí, vamos, de hecho, es verdad que es el enfoque más, el ensayo más popular publicado respecto a este tema, pero claro, aquí lo que destaca mayormente es que no solo en las leyendas Bécquer habla de ese mundo onírico, ¿no?, sino que en rimas, en cualquiera de sus textos publicados, pues claro, ese concepto sigue ahí, ¿no? Y muchas veces lo hace como si fuera autobiográfico, ¿no?, como si narrase, bueno, historias, sueños, pesadillas que él experimenta y que traslada a través, como digo, de artículos autobiográficos como ese Entre sueños, ¿no?, ese Entre sueños que publicó él mismo en El Contemporáneo, de nuevo, en este caso en 1863, y en el que, bueno, va narrando, como digo, estos sueños en los que, bueno, ahí dice que hay un tic-tac de un reloj, ese tic-tac le impide conciliar el sueño, finalmente pues se despierta y empieza a ver un horizonte dilatado, un verde infinito, en fin, una serie de experiencias muy espirituales, vamos a decirlo así, que también es verdad que empieza a experimentar pues al final de los últimos días de su vida, y que también es como si fuera esa antesala, ¿no?, de lo que le esperaba, de esa muerte tan prematura. Si te parece, podemos pasar, porque también es muy importante en la obra de Bécquer otro aspecto, como los espíritus, las brujas. Yo creo que a los oyentes de Windham también les va a interesar bastante, porque es lo que hablamos. Quien relaciona a Bécquer con el romanticismo, con la poesía, con las rimas y poco más, pues se puede llevar una sorpresa, porque en sus textos, en sus leyendas, ahí hay mucha chicha. Ya hemos comentado algo, pero vamos a hablar, si te parece, de eso, del tema del espiritismo, de las brujas en su obra.
Pues sí, ese cultismo, ¿no? Ese fervor por lo oculto, yo creo que se pone de relieve en cierto texto que él publica en enero de 1863, una vez más en el Contemporáneo, en el que él dice la siguiente frase, él dice: me dan ganas de creer en la metempsicosis. ¿Qué demonios es eso? Bueno, la metempsicosis no es más que una doctrina filosófica cuyo origen está en la antigua Grecia, en la que dice que el ser humano se divide en tres, ¿no? El espíritu, el alma y el cuerpo, y que pues se van traspasando ciertos elementos psíquicos de un cuerpo a otro después de la muerte, ¿no? Este tema de la reencarnación, ¿no? Del alma. ¿Qué es lo que destacaría yo aquí? Bueno, pues creo que vamos a nombrar por primera vez a Edgar Allan Poe, que ya era hora, ¿no? Ya era hora. Porque, claro, esto lo emparenta directamente a Becker con Poe, porque resulta que Poe convirtió al tema este de la metempsicosis en el eje central de uno de sus cuentos más populares. Concretamente, y este es difícil de pronunciar, ¿eh? Sí, que es rarito. Sí. Se llama Metzengerstein. Y bueno, teniendo en cuenta que la corriente espiritista irrumpe en España 10 años antes de aquella fecha, más o menos por 1853 y tal, de la fecha de publicación del texto de Becker en el Contemporáneo, pues bueno, es posible que estas primeras sociedades que surgen en España, con inquietud hacia la puerta, ¿no? del más allá, de lo que hay con el espiritismo y tal, pues quizás esto influyó, ¿no? en su obra. Sin duda. Sí. Y aparte del espiritismo, ya también lo hemos comentado, la brujería, y tú has comentado precisamente antes, has hablado de un lugar, un pueblo que tiene una historia también bastante curiosa, que es Trasmoz. Trasmoz, sí. En Zaragoza. En Zaragoza, un pueblo, bueno, que ahora lo visitas, estuve también, como digo, hace poco, un pueblo muy, muy tranquilo, muy pocos habitantes, muy pequeñito, pero que, bueno, que de alguna manera se respira allí algo especial, ¿no? Estuvimos por allí visitando el cementerio, que en su día también visitó Becker, y el castillo en el que no se podía entrar, pero que, bueno, que tenía algo también, un halo misterioso, ¿no? Trasmoz no deja de ser el único pueblo que oficialmente está maldito en España, ¿no? Excomulgado el pueblo entero. Totalmente, a saber lo que harían, ¿no? Allá por 1511, pues se ve que el abad del monasterio de Veruela, que está muy cerca, ¿no? del pueblo de Trasmoz, pues tuvieron sus más y sus menos. Y nada, allí fue el abad a maldecir al pueblo a través de su Biblia, ¿no? Diciendo, promulgando estos salmos de la Biblia en los que Dios envía una maldición a sus enemigos. Claro, imagínate, ese pueblo quedaría en esa época marcadísimo. Ya ves, totalmente, vamos, de la guía Michelin lo quitaron seguro, del tirón. Así que, bueno, ¿qué pasa a raíz de esto, no? Pues que surgen una serie de historias, de leyendas, que emparentan a Trasmoz con la brujería, con los aquelarres, con la nigromancia, con actividades oscuras que al parecer pues se llevaban a cabo, ¿no? Tanto en el pueblo como en la linde, ¿no? de esa aldea. Y claro, Becker pasó temporadas en el monasterio de Veruela, imagino que se empaparía de todo aquello, ¿no? Totalmente. Él iba al monasterio, como hemos dicho, ¿no? Para que esos aires del Moncayo, que dicen que son reparadores, pues ayudar a paliar sus enfermedades. Y nada, Becker lo utilizó ese viaje o esos viajes que hizo para escribir lo que serían las cartas desde mi celda, que son unas cartas, unos textos epistolares que bueno, no suele integrarse ni en las rimas ni en las leyendas, ¿no? Es una cosa aparte, pero que igualmente su lectura es totalmente recomendada, porque claro, yo cuando empecé a leerlas, resulta que llego a la carta número 6 concretamente, y me veo que él empieza a narrar algo que podría ser perfectamente una leyenda, ¿no? Una leyenda de las que él escribió. Vamos a mencionar brevemente uno de los retazos, ¿no? de esta leyenda, para que los oyentes vean de cómo estaba escrito, ¿no? Decía así:
El sol, según digo, estaba al ponerse y por detrás de la altura se descubría un jirón del cielo, rojo y encendido como la grana, sobre el que vi aparecer, alta, seca y haraposa, semejante a un esqueleto que se escapa de su fosa, envuelto aún en los jirones del sudario, una vieja horrible, en la que conocí a la tía Casca. La tía Casca era famosa en todos estos contornos y me bastó distinguir sus greñas blancuzcas que se enredaban alrededor de su frente como culebras, sus formas extravagantes, su cuerpo encorvado y sus brazos disformes que se destacaban angulosos y oscuros sobre el fondo del fuego del horizonte para reconocer en ella a la bruja de Trasmoz. No sé si Becker vio a la tía Casca o no, o se la imaginó, o fue una mezcla de las dos cosas, pero lo que está claro es que, bueno, primero, que como digo, podría ser perfectamente la leyenda de la bruja de Trasmoz, y segundo, como no, mencionar aquí una vez más al Ministerio del Tiempo de Javier Olivares, porque ese episodio, Tiempos de Hechizos, que le dedicó en la tercera temporada a Becker, al monasterio de Veruela y a Trasmoz, pues es totalmente recomendable. Pues nada, vamos, si te parece, yo creo que ya lo que vamos a hacer ya en esta parte final del monográfico, que no menos importante, vamos a hablar un poco de vamos a seleccionar algunas de las leyendas de Becker y coméntalas un poquito. ¿Por cuál empezamos? Bueno, pues vamos a empezar por, yo diría que la leyenda por excelencia, bueno, aunque esto es subjetivo, pasa que claro, sí, bueno, cada uno... a nosotros nos tira más, ¿no? Quizás por el tema de que está ahí en Sevilla, sí. Se desarrolla allí, concretamente en el convento de Santa Inés, que bueno, que es un emplazamiento real, hoy día situado en la calle María Coronel, que se puede visitar, ¿no? Y que allí, bueno, pues en la leyenda acude un tal Maese Pérez, que es un reputado organista, que al parecer, bueno, pues toca como nadie el órgano del convento y bueno, congrega a cientos de personas que van cada año a escucharlo en la Misa del Gallo, ¿no? En Nochebuena. Pero como decía el propio Becker en el relato, tomando prestada la voz de una de las vecinas que cuchichean ante los rumores, ¿no? De Maese Pérez y tal, ahí había busilis, como se dice en el relato, ¿no? Bueno, sobre esta leyenda de Maese Pérez, del órgano embrujado y tal, pues tuve hace unos años la oportunidad de hablar con Abraham Martínez, profesor de música de órgano y restaurador, que fue precisamente el que llevó a cabo la restauración del que supuestamente es el órgano verdadero del convento de Santa Inés y que bueno, que hasta ese momento pues estaba, pues parecía que se iba a caer de viejo, ¿no? El órgano, y hasta que él llevó a cabo, bueno, esa restauración que le supuso muchos problemas, al parecer, con la Dirección de Patrimonio Histórico, ¿no? Que incluso impusieron una multa, ¿no? por realizarla sin avisar, digamos. Yeah. ¿No? El caso es que Abraham Martínez, bueno, pues aparte de restaurar el órgano, investigó sobre el tema y al parecer existe la figura de un tal Francisco Pérez de Valladolid, persona totalmente real, que existió en su época, sí. Siglo XIX, ¿se entiende? Que era organista, que creó precisamente este órgano del convento que ha restaurado y que, bueno, Pérez, ahí está la teoría. Sí, claro, la teoría. Es un apellido muy común, pero claro, organista, creador del órgano del convento. Claro. Hombre, hay datos ahí. Sí, podemos ahí ya echar a volar la imaginación para decir que a lo mejor Becker lo conoció en alguno de sus regresos, ¿no? De viajes de regreso entre Madrid y Sevilla, y que bueno, que ahí lo publicó esa leyenda en 1861, precisamente el 27 de diciembre, ¿no? Ahí muy cercano a cuando transcurría la leyenda en sí. Pero bueno, es verdad que Becker se basaba mucho en historias que iba pillando de un sitio y de otro, y ¿por qué no? Igual le llegó algo y lo reflejó ahí, ¿por qué no? Bueno, ahora vamos a hablar de una, para mí, yo creo que posiblemente una de mis leyendas favoritas, el Monte de las Ánimas. A ver, cuenta, porque esta leyenda, que sí es posible que haya mucha gente que la conozca. De hecho, yo recomiendo, no sé si lo has escuchado, en Radio Nacional de España,
las ficciones sonoras de Radio Nacional de España, hay un capítulo dedicado precisamente al Monte de las Ánimas, narrado por Juan Echanove, por el actor Juan Echanove, y la verdad es que es una maravilla. Yo lo escuché precisamente el día de difunto del año pasado, creo que fue, o el anterior, y lo recomiendo porque está muy, muy bien. Además hay que escucharlo ese día, si no, no vale. Sí, yo lo escuché precisamente por eso. Digo, me voy a escuchar, voy a buscar, y busqué, y lo encontré, lo estuve escuchando, y la verdad es que es una maravilla. Pues nada, cuéntanos un poquito sobre el Monte de las Ánimas. A ver, aquí tenemos una leyenda que se publica en este caso el 7 de noviembre de 1861, pocos días después precisamente del Día de Difuntos, ¿no? También muy propicio el espacio temporal. Y bueno, aquí tenemos ambientación, escenario, todo lo que rodea a la acción que transcurre en el relato, esas descripciones de Becker que lo que hacen es inquietarnos, ¿no? Incluso aterrorizarnos por momentos, esa ambientación tenebrosa y hostil, bueno, un relato de terror clásico. De terror. Sí, totalmente. A ver, que es verdad que Becker no deberíamos considerarlo quizás como autor de terror, pero no se le daba nada mal, por lo que se ve. No. Y bueno, pues para resumir un poco lo que ocurría en el Monte de las Ánimas, pues allí resulta que como decimos en el Día de Difuntos, pues hay una historia por ahí que mezcla desamores, que mezcla también, bueno, pues viejas, antiguas batallas, ¿no? Que se repiten una y otra vez a lo largo del tiempo y que incluso el propio Becker declara que lo escribió una noche sobresaltado, ¿no? Porque se había despertado por el sonido de unas campanas que interrumpen su sueño y prácticamente en duerme vela firma esta historia soriana, cuyo argumento evidentemente refleja ese estado de inquietud, ¿no? En el que al parecer lo llegó a escribir. Aquí tenemos eso, el Monte de las Ánimas, que también es visitable, ¿no? Como digo, en Soria, y es otro de esos enclaves reales que Becker tomó prestado para utilizarlo en sus relatos. Pues nada, muy recomendable. Todas las leyendas son recomendables. Pero bueno, yo es que le tengo particular cariño a esta. No sé por qué. El Miserere. Cuéntanos la historia un poquito así por encima del Miserere, que está dividida en varios capítulos. ¿De qué va? Bueno, pues en estos 3 capítulos en los que se divide el Miserere, pues interviene lo que sería una partitura maldita, ¿no? El Miserere de la montaña. Al fin y al cabo, el Miserere no es más que un salmo, el Salmo de David, musicalizado, Salmo 51 del Antiguo Testamento, y la propia palabra Miserere, que procede del latín, pues significa algo así como apiádate de mí o ten piedad. Y aquí tenemos eso, tenemos esa partitura maldita, tenemos un personaje, un músico que lleva años pues buscando como la sublimación, ¿no? del Miserere, aquel que sea capaz de contener la redención de los pecados y tal, y que se ve fascinado cuando descubre que existe ese Miserere de la montaña tan especial que es bastante complicado, ¿no? De acceder a él. De hecho, se supone que lo cantan unos monjes, o más bien los espíritus de unos monjes que fallecieron de forma terrible, porque donde el templo en el que estaban pues fue atacado de forma violenta por unos bandidos y tal, y desde entonces pues nada, los restos de este templo se dice que se escucha ese cántico, ¿no? tan terrible, tan espectral, y nada, aquí tenemos una aventura que yo creo que lo emparenta. Si antes hemos mencionado a Poe, yo diría que esta Miserere lo emparenta también con otro ilustre como Lovecraft, muchos años antes, evidentemente, de que Lovecraft escribiera algo, eso está claro, ¿no? Pero claro, es que es todo muy Lovecraftiano, ¿no? Esa melodía maldita, ese libro prohibido, ese viaje de la cordura a la locura que lleva a cabo el protagonista, ¿no? Ese músico, y bueno, ese ritual, ese ceremonial
de los esqueletos de los monjes, que estremece totalmente cuando lo leemos. Una vez más, bueno, otro relato totalmente de terror, ¿no? Como era el Monte de las Ánimas. Y que bueno, que aquí también yo me gustaría citar un breve fragmento, porque merece la pena, ¿no? Para que veamos cómo era la pluma de Becker, ¿no? En este relato. Venga, vámonos. Crujen los huesos y de sus médulas han de parecer que salen los alaridos. La cuerda aúlla sin discordar, el metal atruena sin ensordecer. Por eso suena todo y no se confunde nada. Y todo es la humanidad que solloza y gime. Yo, vamos, es que al repasar estas palabras, como digo, me retrotrae directamente a ciertos relatos del señor Lovecraft. Sí, totalmente. Bueno, terminamos, si te parece, con el rayo de luna. A ver qué tiene esta leyenda de particular. Bueno, pues aquí tenemos algo muy curioso, porque el protagonista se llama Manrique, el protagonista del Rayo de Luna, pero yo diría que es un trasunto obvio del propio Becker, ¿no? Manrique es un noble, no le gustan las grandes multitudes, ama la soledad y bueno, abraza, digamos, esta soledad porque le ayuda a dar rienda suelta a la imaginación. Y además, pues forja un mundo fantástico en el que hay extrañas creaciones, hay delirios, ensueños de poetas. A ver, yo creo que está claro, ¿no? Sí, que es un poco Becker, un poco mucho. Becker. Y ya cuando contemos que el Rayo de Luna, al fin y al cabo, pues este Manrique, ¿no? Lo que hace es buscar de forma desesperada, prácticamente irreal, una mujer que no existe, que es totalmente etérea, ¿no? Y que de vez en cuando, bueno, pues Manrique cree verla, ver su silueta, y cuidado que estamos ante un relato que es auténticamente spoiler desde el título, ¿no? Ya te está diciendo lo que es lo que era la mujer, ¿no? En realidad. Pero bueno, yo creo que refleja a las claras esa búsqueda continua de Becker de la figura femenina, ¿no? Que hemos mencionado. Esa Julia Spin, que es su amor platónico. Está claro. Y bueno, y ya, cómo no lo hemos mencionado, pero yo creo que merece la pena. La forma de publicar las leyendas en el contemporáneo, en el periódico, era por capítulos o como si fueran capítulos de una serie, ¿no? Como, no sé, lo que hace al fin y al cabo Netflix u otros operadores, ¿no? actuales. Para crear la intriga, bueno, pues te dejaba ahí con el misterio y tenías que comprar, evidentemente, el periódico al día siguiente para ver cómo continuaba. Hasta en eso Becker era un maestro y un pionero, ¿no? Totalmente. Los dejaba ahí con la duda a ver cómo continuaba. Pues seguro que tendría, vamos, no sé, pero imagino que en su momento, no sé si tú sabes, tendría mucho seguimiento desde el principio, ¿no? Me imagino. Yo creo que sí, porque además era algo bueno, que tú, como digo, tenemos la posibilidad, ¿no? de irnos a hemeroteca y ver el contemporáneo. Y yo creo que destacaba a tope, ¿no? esas narraciones. Evidentemente, bueno, en el periódico había artículos, crítica social, había artículos políticos, había también partes del típico folletín, ¿no? Romántico de la época, evidentemente. Pero claro, no había nada como las leyendas. Yo creo que era algo que destacaba a tope. Pues nada, recomendamos por supuesto muchísimo la lectura de esas leyendas, las rimas también, pero bueno, estamos en Windowman y lo que lo que más nos gusta es el terror, la fantasía, la ciencia ficción, y en este caso hemos visto que terror hay bastante, hay mucho suspense, hay mucho. La verdad es que es una lectura que encaja mucho con nuestra afición, con lo que nos gusta leer. Vamos a terminar, si te parece, como ya lo hemos comentado al principio. Hay un proyecto del que tú formas parte, que de hecho has sido el encargado de firmar el prólogo de un libro que precisamente se va a publicar muy muy prontito, está ya prácticamente fuera, y que precisamente habla se publican de nuevo las leyendas de Becker, pero con un formato bastante atractivo, ¿no?
Sí, sí, además es algo, fíjate, que yo había pensado siempre, ¿no? Cada vez que volvía, que regresaba al mundo de las leyendas, decía, pues me encantaría ver estas narraciones en imágenes. Y bueno, la editorial Ediciones TIT de Valladolid, pues hizo un crowdfunding para una edición ilustrada de las ediciones de las leyendas de Becker y bueno, pues formó un equipo brutal de ilustradores en el que tenemos nombres como Ana Jarén, Daniel Gimbert o el gran Tomás Hijo, ¿no? Así que es un volumen que promete, que bueno, como has dicho tú, tuve el placer de escribir el prólogo y que estamos deseando, ¿no? Ver, bueno, pues en imágenes este Monte de las Ánimas, ese Maese Pérez y las demás historias, ¿no? La verdad es que sí, que tiene muy buena pinta. Y bueno, aprovechamos para decir que por cortesía de Ediciones TIT y de nuestro invitado, por supuesto, de Jesús, vamos a sortear un ejemplar de ese libro, de las leyendas ilustradas de Becker, entre quienes nos apoyan en iVoox. Así que, bueno, muchas gracias tanto a ti, Jesús, como a la editorial. Un regalazo, ¿eh? Además me consta que están cuidando la edición, bueno, cosiendo prácticamente las cubiertas. Yo estoy deseando tenerlo en mis manos, porque he visto imágenes y demás, y la verdad es que tienen muy, muy buena pinta. Pues nada, Jesús, yo creo que hemos hecho un repaso bastante interesante de Becker. Creo que también habrá oyentes que había facetas de Becker que no controlaban o que no tenían muy claras y que les habrán sorprendido. Y creo también que de aquí pueden salir algunos lectores de Becker, que eso siempre es una buena noticia. Porque efectivamente hay veces que tenemos una imagen distorsionada de algunos autores porque se reflejan más, en este caso, por ejemplo, la poesía y tal. Pero bueno, que hay que también saber que hay muchos autores que han tocado varios palos, y en este caso Becker fue un autor, un personaje que desgraciadamente es verdad que murió muy joven, que a saber qué es lo que nos podría haber... A saber lo que tendríamos hoy de Becker si hubiera tenido una vida más larga. Pero bueno, ahí están sus leyendas, afortunadamente, como digo, gracias a sus amigos que fueron los que al final le dieron forma y nos permiten tenerlas hoy en día. Y bueno, ahí están sus rimas, sus leyendas. Están también, como tú muy bien has comentado, las cartas de Cemicelda, que quizás son menos conocidas, pero que también tienen mucho que leer y mucha chicha. Y nada, te quiero dar las gracias. Si quieres comentar algo más que se nos haya quedado en el tintero sobre Becker, que imagino que habría mucho que comentar, pero bueno. Sí, pero vamos, yo creo que el repaso ha sido bastante completo, simplemente como reflexión, que lo que tú has dicho, ¿no? Si este programa ayuda a que la gente descubra otro Becker y, por supuesto, genere interés sobre su obra, yo creo que habremos cumplido nuestro cometido, porque, bueno, hablar del fantástico en nuestro país y no mencionar a Becker me parece sacrílego totalmente, ¿no? Entonces, muchas veces, quizás por la distancia temporal, ¿no? La arena que siempre sepulta con el tiempo, ¿no? a ciertos autores, a ciertas obras, no lo tenemos a lo mejor en el foco, pero creo que es una ocasión perfecta para descubrirlo de nuevo. Pues nada, estoy seguro de que hay oyentes que han descubierto un Becker distinto y que se acercarán a sus textos desde otro prisma y que lo disfrutarán, estoy seguro. Pues nada, Jesús, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por hablarnos de Becker, de sus leyendas, de su vida, de su historia y por acercarnos a ese personaje a Windumanoz. Pues ha sido un placer, Ismael. Esperemos que haya sido entretenido y nos vemos en otra ocasión. Seguro. Un abrazo, Jesús. Otro para ti. En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.